Bien, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña explicación de cómo vamos a llevar este semestre, en particular estas primeras 8 semanas de la parte virtual. ¿Alguno de ustedes sabía ya que iba a ser de esta manera o todavía ustedes estaban claros que iba a ser presencial? Por favor. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Ya nos Ya nos habían habían comunicado que comunicado las que las primeras ocho primeras 8 semanas iban a semanas ser iban a ser virtuales para virtuales para nosotros. nosotros. Pero ¿cuándo les comunicaron? Es lo que quiero saber. Disculpa, Celina. Creo que el viernes o el jueves de la semana pasada. A eso es lo que me Fue refiero, hace que yo, poco, la sí, verdad, fue hace poco. que yo también me enteré hace poco y tenía toda la organización para presencial. Eso era lo que yo tenía entendido de que todo iba a ser presencial. Por supuesto que obviamente como de toda la vida y desde 1995 que uso tecnología, yo había preparado como siempre el Classroom y el mismo plan de curso ya está diseñado para ser híbrido, así que eso no alteró una parte. Alteró otras cosas, pero una parte. Así que entonces estamos claros que estas primeras 8 semanas son aquí, pero no todas las 8 semanas vamos a estar conectados. Primero por razones pedagógicas, por el tema de la conexión y etcétera. O sea, en el mundo de la educación virtual también hay unas reglas sobre el uso de esto. Eso ya yo creo que se los había comentado anteriormente en otras clases que hemos estado. Así como también esta vez sí es sumamente necesario su participación porque parte de la evaluación, parte no, la evaluación va a ser por el debate. Pasa que, bueno, ustedes todavía más que yo estoy en la tecnología desde siempre, pero usando tecnología poco a poco. De hecho, si pueden ver, entré un poco en lo de la inteligencia artificial, pero todavía artesanal, todavía sigo aprendiendo, porque uno nunca para de aprender. Pero no podemos permitir que el mundo tecnológico reemplace lo que es el análisis crítico. Y no puede reemplazarlo porque es muy fácil encontrar. Ya llevo más o menos intensamente 4 meses trabajando con inteligencia artificial y aprendiendo. Y eso nunca va a reemplazar un análisis crítico. Lo bueno es que encontré incluso que podemos hacer debates con IA. Se puede crear, podemos nosotros crear el debate con IA y eso era lo que pensaba hacer incluso de forma presencial para que fuera más dinámico y más interesante. Eh, Dígame, Selene. Lo que pasa es que yo no estoy en el Classroom, entonces no sé si me podría añadir. Sí, ya voy a ir añadiendo a los que no aparecen, ya los voy a ir añadiendo, así que no se preocupe, Selena. Sí, como les decía entonces, lamentablemente, otras clases, en otro momento que hacíamos, que a mí me encanta el ensayo crítico, porque sé que con ensayo crítico uno aprende bastante, pero ahora la inteligencia artificial también hace ensayos críticos. Y el problema no es que los hace porque a mí no me molesta la tecnología, al contrario, como les dije, en 1995 yo empecé a usar tecnología, la que había en ese momento. Mi tesis cuando yo me gradué la hice con la tecnología que estaba en ese momento, que todo el mundo usaba, hasta ese momento usaban máquinas de escribir, yo ya usaba computadoras y ya usaba el lenguaje que era anterior al Word. Sí, eso es pura prehistoria, pero sí, a mí me encanta la tecnología, pero hay un problema, y es grave el problema. Si ya Panamá, que tiene una educación muy básica y muy mala, que no hace análisis crítico, que la gente no sale, ya tenemos más de 2 generaciones de personas que no tienen análisis crítico y que llegan al mundo laboral, sea que sea su propia empresa o sea que trabaje asalariado,
no llegan a las competencias mínimas básicas que pide el mundo laboral. Y en psicología ese lujo no nos los podemos dar. No solo porque es la parte del empleo, sino porque es que es ilógico, completamente ilógico, que un psicólogo no tenga análisis crítico. Y yo no voy a ser parte, yo como docente no voy a ser parte de formar o ser parte de los que forman estas generaciones que van a llegar allá afuera y van a tener problemas más graves de los que ya tiene este país, con análisis crítico, con tener la violencia doméstica como uno de los delitos en primer lugar, y ahora situaciones que tenemos más graves que ustedes saben cómo está viviendo el país. Necesitamos gente mucho más capacitado, que salgan de las aulas de clase con capacidades. Entonces, la IA iba a venir. Esto no es nuevo, pareciera nuevo, a muchas personas le parece nuevo, pero esto no es nuevo. La IA iba a venir y iba a presentar un desafío, porque ya incluso hace análisis crítico, pero la persona solo lo copia, y es lo que he estado discutiendo con todos estos creadores de contenido que están emocionados haciendo Instagram o TikTok, o emocionados mandando a la gente explicándoles cómo hacer para usar IA y etcétera. Pero el problema es que solo estás copiando, no estás aprendiendo, y esto es un problema muy grave, y en psicología todavía muchísimo más, porque nosotros no somos unos simples licenciados, nosotros trabajamos con seres humanos, nosotros somos la esperanza de las personas que vienen a buscar el apoyo emocional para resolver muchos de sus crisis, traumas, problemas, etc. Y si usted ni siquiera, o sea, si usted es de manual, de que solo busca manual, no va a funcionar bien, porque los médicos pueden usar manual, porque el médico necesita ciertos rasgos o ciertas características que van a estar en un manual para recetar, etcétera. El psicólogo no. En psicología no existen manuales donde diga cómo usted debe específicamente atender a un individuo. Usted tiene que saber muchas cosas para poder definir cómo lo va a hacer, de qué manera a ese paciente, bajo qué circunstancias es esa persona, porque un caso pueden ser dos casos de esquizofrenia y pueden ser completamente diferentes aunque tengan el mismo trastorno. Y eso por hablarle de algo muy común, que es la esquizofrenia. Pero si estamos hablando de trastornos combinados o de situaciones combinadas de la vida, todavía es mucho más complicado. Y en esta materia de psicología forense, específicamente, nosotros los que trabajamos en el mundo real allá afuera, no hay un solo manual. Cuando nosotros empezamos a hacer, que somos los primeros psicólogos forenses de Panamá, cuando nosotros empezamos, que ya habíamos empezado realmente sin el título, porque yo trabajo psicología forense desde el 96, que entré a la policía, sin el título lo vine a tener en 2010, realmente, que llegó a Panamá. Nosotros tuvimos que crear todo, básicamente, de la psicología forense para poder funcionar, y todavía hay problemas con nosotros mismos, que somos los forenses, que casi todos están trabajando en el Estado. Nosotros somos como 4 o 5 todavía, nada más, lo que estamos en la parte privada. El resto todo está trabajando en medicina legal, en el órgano judicial, en los centros penitenciarios y en los lugares donde se necesitan forenses. Esa forma de crear perfiles psicológicos criminales, esa forma de analizar, todo eso no nace de la nada. Eso tuvo que haber sido con un proceso de pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, yo no puedo permitirme el lujo de que mi profesión, que amo tanto y que respeto muchísimo, y que todavía sigue siendo una de las mejores profesiones del mundo, que incluso la IA nunca va a poder reemplazar, está intentándolo, porque ya con derecho ya lo hizo. Básicamente ya usted puede crear un escrito
legal, básicamente, aunque en realidad en el fondo el abogado en materia legal necesita también saber mucho de análisis crítico para poder presentar su caso. Pero en psicología todavía no en nada ha reemplazado, en nada, porque un informe psicológico no se puede hacer con IA. Le puede ayudar en parte, pero como cada persona es única y cada situación es única, no es posible que usted le envíe, le diga a la IA, esta persona, créame el informe de esta persona, porque aún todavía la IA no tiene la capacidad, no sé si lo llegará a tener, es posible, porque es posible todo, de poder meterse entonces con un chip o con lo que sea, no sé, en la mente del individuo y de ahí entonces crear un perfil. Eso todavía no ha pasado. Eso todavía lo tiene que seguir haciendo el psicólogo. Y para poder que tenga esa habilidad, tiene que saber pensar críticamente. Así que con esa introducción es que vamos nosotros a trabajar esta materia en la cual ya ustedes tienen en el primero, en el primer módulo, ya tienen los temas a tratar. Les puse allí unas preguntas que creó la IA, pero usted puede incluso crear otras también. Lo importante es que lo sepamos trabajar bien y que todos participen. Usted tiene que tener al menos una participación de por módulo. O sea, ahorita que estamos trabajando el módulo 1 y ahí tienen la fecha de hasta dónde se termina el módulo 1, tiene que tener todos una participación aquí en clases del debate. Tiene que tenerla para poder obtener una calificación. Son 4 módulos, así que usted mínimo tiene que tener para ser parte de las evaluaciones, una por módulo, o sea, por lo menos 4 en todo el semestre. Entonces es importante que eso quede claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? Si me di a explicar, me di a entender lo que acabo de decir. Por favor. Y cuando me van a hablar, van a abrir la cámara. Yo sé que eso a ustedes no les gusta. Yo soy parte creyente, fiel creyente de la juventud, pero en este tipo de cosas de debate sí tenemos que vernos. Así que, a ver, por favor, ¿alguna pregunta? ¿O están claros? Ahí sí, por favor, dígame entonces si están claros. Estoy haciendo una pregunta. Por mi parte no tengo preguntas, profesora, y estoy bastante clara con lo que está explicando. Gracias, Yarelis. ¿Alguien más? Por mi parte también sí está todo claro. ¿Puede abrir la cámara, Marjorie? No me la veo, está encendida. Ahora sí. Ahora sí. Ajá. Tampoco tienes ni... Ok, listo. ¿La pueden dejar apagada? Estamos bien, profe. Ajá, la pueden dejar apagada. Nada más cuando me hablan, entonces la abren. ¿Ok? Buenos días, profesora. De mi parte también todo está claro. Gracias, Milagro. Bien, yo sé que este horario, ya ustedes me han oído hablar de esto miles de veces, este horario es malo, uno está asueñado. Yo traté de levantarme mucho más temprano para tratar de despertarme porque incluso a mi edad también es un poquito complicado. A ustedes la juventud todavía les ayuda un poco más para estar un poco más despiertos. A mí yo necesito café para despertarme. Y poder hacerlo. Pero como nosotros decidimos estudiar psicología, todos decidieron estudiar psicología, hay que entonces ir con lo que nos dan. Por ejemplo, ahora nos dijeron que era virtual, cuando todos estábamos casi listos para entonces ir físicamente. Bueno, una de las características del siglo XXI, una de las competencias básicas, la más básica, es saber adaptarse al cambio, cualquiera que éste sea. Y precisamente el que le cuesta esto del cambio siempre va a tener problemas. Porque el cambio está
a la orden del día. La vida de nosotros no es una rutina, no está escrita en ninguna parte, y los procesos evolutivos, la evolución solita, cómo la humanidad ha evolucionado desde la antigüedad hasta ahora, todo lo que ha sido la prehistoria, historia del ser humano, de la Tierra, del planeta, ha sido un proceso evolutivo, así que todo ha cambiado siempre. Por eso la gente a veces pues incómodamente dice, esto no era igual o no se hacía igual cuando yo estaba en tal época. Obvio, no hay nada. Yo que tengo 60 años puedo ser testigo precisamente de que no hay nada que se parezca a lo que cuando yo estudié, por ejemplo, cuando yo fui a la escuela. Hay algunas cosas que no han variado, que es muy triste. Por ejemplo, no ha variado el sistema educativo tradicional ese de castigar, de poner notas, de incluso hasta de hacer ver a la persona lo que no sabe en vez de hacer ver lo que sí sabe. Eso desgraciadamente no ha cambiado y el docente no se adapta. El de hoy en día está totalmente perdido y complicado si sigue con esa misma línea. Porque incluso ahora tiene la IA y no saben qué hacer, porque los chicos la saben usar muy bien. Así que realmente hay que estar siempre adaptados al cambio. Así que este cambio, vamos a ponernos las pilas y vamos a empezar entonces con el debate de hoy, que tiene que ver específicamente con el módulo 1. En el módulo 1, en el debate 1, porque hay dos debates, el debate 1 que habla sobre cuál es el rol más importante de la psicología jurídica y forense en el sistema judicial. ¿Alguien tiene idea de qué realmente hace un psicólogo forense? Nosotros en la clase de delincuencia hicimos la diferencia entre delincuencia y forense. Así que te pueden recordar, ¿alguien tiene una idea clara? O por lo menos una idea de cuál es el rol de un forense en el sistema judicial o en el sistema de administración de justicia, como se le llama. A ver, una idea. Dígame. Bueno, más o menos teniendo la idea en sí, es que ellos como que proporcionan esas evaluaciones psicológicas para ayudar a la toma de decisiones en el tema legal. Ellos evalúan tipo la capacidad mental de un acusado y la credibilidad de los testigos también, creo, y el impacto que eso causó en las víctimas, y más que todo para, no sé, para como brindarles información, un vistazo más largo a los jueces, y puede llegar a influir también en la toma de decisiones en los juicios, creo. Excelente, Marjorie. Queda grabado porque yo estoy grabando, queda grabado pues su participación en el día de hoy. Yo lo entendí como de una manera como más resumidita. Okay. Yo lo entendí como que la psicología forense va más con lo que es las leyes y eso, y la de la delincuencia se enfoca más en los aspectos de los delincuentes y todo. General, estudia la conducta, conducta delictiva. Cada cosa de eso. Sí, estudia en general muy bien, gracias Milagro. Como el grabador que tengo es un grabador de pantalla, él obviamente a veces hay que ayudarle, así que ya por lo menos ustedes dos tienen la participación del día de hoy, Marjorie y Milagros. La de hoy, eso no quiere decir que no participen más. Y así, me gusta que interrumpan y hablen, no pasa nada. Están claras ambas, muy bien, en que el psicólogo trabaja para la administración de justicia, trabaja en el sistema jurídico. El psicólogo en general estudia la conducta delincuencial, en general. Él sabe de las teorías del por qué la gente se convierte en delincuente, para qué o por qué, se da muchas explicaciones. En la parte forense no nos detenemos ya a hablar sobre eso. Podemos usar alguna teoría de la psicología
de la delincuencia, pero el forense se dedica específicamente a ayudar a los jueces a tomar una decisión, porque muchas veces hay casos que son muy complicados en el cual si no hay psicología de por medio, no hay forma de entender lo que ha pasado. Por ejemplo, incluso en el área que no es penal, porque nosotros siempre pensamos en la administración de justicia, es en el área penal, pero también existe un área que no es penal, que es un área general, donde, por ejemplo, ocurren otros delitos que son del área administrativa. Por ejemplo, peleas de terrenos, de tierras, de que las personas dicen que algo es suyo y resulta que otro le quitó el terreno, etcétera. En eso, incluso nosotros también tenemos una parte en la que podemos, como psicólogos, podemos trabajar. Pero también hay otra parte, porque en Panamá se divide, a pesar de que puede ser penal, o es penal, pero también se divide la parte de familia, de atención de los casos propios de familia, en donde se involucra todo esto de violencia doméstica, maltrato al menor, y viene la otra parte en donde se define, por ejemplo, la custodia de los niños, la reglamentación de visita. Y hay una área que casi nunca se toca, pero ahora solo lo hacemos los forenses, que es el área de adopciones. En adoptar, ahora ya el CENIAF trabaja más con forenses, aunque no hay tantos forenses, pero por lo menos trabaja más con forenses para poder, porque usted sabe lo que implica, que quién se va a encargar, quién va a ser los padres de atender a un niño, de adoptar un niño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les hago saber que en este mundo de la parte legal pueden pasar cosas muy serias. Por ejemplo, personas que parezcan muy sanas, que quieran adoptar un niño, pueden resultar pedófilos. Por ejemplo, no lo sabemos y quiero que lo sepan, que tampoco nosotros tenemos bolita mágica para adivinar que una persona sea pedófila. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que vive el país y que viven otros. Las circunstancias es que estas personas no tienen nada en la frente ni nada por ningún lado que diga que son pedófilos. Y es más, pueden actuar en el mundo, pueden actuar como personas con mucho prestigio. Pueden ser creíbles. Tienen una habilidad extraordinaria para caer bien. No sé si se acaban de enterar, pero ahora mismo tenemos un caso en Panamá terrible. Un caso de una persona que trabajaba precisamente en la Defensoría del Pueblo. O sea, es la institución que se encarga de defender, de hacer de ayuda, defensa a las personas que incluso no tienen recursos económicos y que pues la Defensoría puede ayudarles. El individuo trabajaba allí y por una investigación que hace España, porque ahora hay en el mundo entero ahora hay unos cazapedófilos espectaculares, porque a través de la tecnología ahora se les puede dar caza más fácil. Y digo caza porque básicamente ellos son depredadores. Son casi como hablar de animales depredadores. Entonces, por una investigación que hace España, llegan a este individuo y este individuo es un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Ahora es tan fácil para la Defensoría decir, yo no sé, yo no sabía. Pero el problema no es que si ellos sabían o no sabían, porque estos individuos uno no los puede adivinar. ¿Qué son? El problema en que fallan es en la supervisión. No están supervisando lo que están haciendo los funcionarios. Y este individuo intercambiaba pornografía infantil. Y como eso ahora sí se le está dando caza a través de las IA, a través de la tecnología, incluso se está usando la dark web, los sitios web oscuros, se está utilizando. Que primero lo crearon precisamente los que andaban en malas cosas, ahora la justicia también está usando ese mismo sistema para darles caza. Entonces,
la psicología forense tiene mucho que aportar a la administración de justicia. Lo que pasa es que en Panamá, como les dije, yo soy básicamente uno de los primeros, bueno, básicamente soy la primera psicóloga forense que tuvo este país, aparte de otra colega que ella vino de España. No, yo hablo por los que estudiamos aquí. Nosotros fuimos 15 los que estudiamos aquí con UMESIT. Yo me encargué de crear la carrera en la Universidad Latina y también ahora la tiene la Universidad de Panamá. Es decir, que ahora ya hay más donde estudiar esta experticia. Pero que yo me gradué en 2010 y yo ya trabajaba esto de forense sin el título de forense desde 1995, pero más nadie lo hacía. Me explico, solamente los que estaban, por ejemplo, en el órgano judicial que hacían algo para ayudar al sistema judicial. Pero, por ejemplo, perfiles psicológicos criminales, para perseguir un criminal, eso no existía. Eso nosotros lo hicimos en la Policía Técnica Judicial cuando me tocó trabajar allí. Yo hice 4 perfiles psicológicos criminales de criminales terribles. Asesinos, violadores, etc. Y de una chica que se llevó un niño de un centro de salud, que fue muy famoso ese caso, y es el único caso de esa época que tiene un perfil psicológico criminal. Es decir, cuando le digo perfil psicológico criminal es que primero nosotros hicimos un perfil y dijimos, esta persona debe tener esta edad, debe estar en estas condiciones, posiblemente sea una madre frustrada, posiblemente haya perdido un bebé, etc. Y cuando se encontró a la victimaria, era casi una copia, cómo era ella al informe que se había hecho. Ese para mí ha sido uno de los mayores triunfos, porque en esa época nosotros, estoy hablando de entre el 1997 a 2002, una época en la cual en Panamá nada que ver con la psicología forense, porque nosotros nos graduamos fue en 2010, ya con título. Ya yo había hecho ese perfil psicológico que llegó a corte, porque en el expediente, ya voy Dalis, en el expediente está mi informe de igualito, o sea, era ella. Eso para mí es uno de los triunfos más grandes porque todavía no teníamos ese. Y quiero decirles que después que me fui de la policía en 2008, que yo renuncié a la policía, no se ha vuelto a hacer ningún solo perfil psicológico criminal dentro del sistema policial. O sea, ellos destruyeron lo que se había construido en la Policía Técnica Judicial. Dalis, dígame. Que yo tengo una pregunta más en tema de debate, dígame. Porque yo he visto muchos casos en las redes, como usted dice, ya hoy en día es como un gran apoyo para enterarnos de más cosas. Y yo vi un caso justamente de estas personas que cazan pedófilos, y dentro de esas personas habían personas que eran pedófilos y que pues como que les decían cómo pensaba un pedófilo. Pero entonces ahí es donde entra mi debate, porque hay pedófilos que lo hacen y cuando lo hacen se dan cuenta y dicen de que no lo quiero volver a hacer, sí me siguen llamando la atención los niños, pero no lo voy a hacer. Pero por otro lado hay unos que dicen de que es que no me puedo controlar. Para mí eso es una hipocresía, porque siguen siendo unos adultos. Pero el debate en realidad es, ¿hay personas que en realidad no lo pueden controlar? ¿O es su decisión no hacerlo? Muy, pero muy buena tu pregunta. Excelente. Esa es una de las razones por las cuales yo amo tanto la psicología. Les soy honesta que no es que ame tanto la psicología forense. A mí me tocó trabajar en el sistema y tuve que aprender o sea, me adapté al hecho de que yo trabajaba en una policía y que tenía que aprender sobre eso. Pero realmente amo más la psicología en general, o sea, la carrera como el hecho de tener esa habilidad, esa capacidad que tiene la psicología de descifrar al ser humano hasta donde pueda descifrar. Y Dalis acaba de hacer una pregunta en la que es muy difícil descifrar al pedófilo en particular, porque fíjense que al psicópata ya lo hemos descifrado,
De hecho, los primeros psicópatas en Estados Unidos que surgieron entre más o menos los 60 hasta casi los 80, que fueron una plaga, ya ellos lograron bajar el nivel de psicópata. Existen todavía, pero ya no es una gravedad como ellos lo tenían en esa época. En esa época que yo estuve en la policía, era la novedad el psicópata. Sin embargo, el que siempre ha sido y ha pasado básicamente agachado ha sido el pedófilo. Pero lo que pasa, Dalis, es que hay distintos tipos de pedofilia. De hecho, si usted ha oído hablar, también ha oído hablar de pederastía, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia entre la pederastía y la pedofilia. Dígame, ¿me iba a decir algo, Dalis? No, que sí había escuchado hablar de la pederastía. Entonces, el pederasta es el individuo que abusa sexualmente de los niños. El pedófilo puede que nunca los toque, pero puede intercambiar, por ejemplo, la pornografía, o puede ser de los que observan, que son el que acabas de mencionar, que observa a los niños, está en los parques y disfruta sexualmente, porque nosotros podemos estar en un parque disfrutando de ver cómo los niños son felices. Él disfruta sexualmente, o sea, se siente pleno, como si estuviera teniendo sexo, disfrutando de esa sexualidad que disfruta cualquier persona, pero observando niños. Y sí hay, quiero que sepas, que sí hay de los que no quieren ser pedófilos. Y eso, para mí, de ese descubrimiento, ya voy con todos los que están levantando la mano, ese descubrimiento para mí fue muy difícil, porque yo creía en el pedófilo monstruo, ¿no? Ese monstruo que maltrata niños, abusa de niños, etc. Pero hay pedófilos que no quieren serlo y que sufren profundamente. Incluso conozco casos, incluso en Panamá, porque en Panamá hay pedofilia como en todas partes del mundo, pedófilos que se han cortado el pene porque creen que eso pudiera ayudarlos. Y desgraciadamente debo decirles, estimados alumnos, que yo creo que eso ustedes lo saben, pero voy a reafirmarlo, el sexo no está. Y por eso es que hay la gente no comprende sobre esto de sexualidad. El sexo no está en el órgano. Nuestros órganos fueron creados para un proceso evolutivo. O sea, evolutivamente el ser humano necesitó de esos órganos conforme pasó el tiempo para poder que haya un intercambio de 23 pares de cromosomas con los otros 23 pares de cromosomas que aportaba el otro, para hacer un individuo muy fuerte que traía el ADN de los dos lados y se quedaba con lo más fuerte para sobrevivir. O sea, la naturaleza siempre hace esto, que es para que el ser humano sobreviva a pesar de lo que sea. Sobreviva. A la naturaleza no le interesa hablar en términos como hablamos nosotros, en términos de sí, si se puede, sino la naturaleza necesita que haya humanos, que haya perros, gatos, caballos. La naturaleza va a hacer lo posible para que usted sí o sí se reproduzca. ¿Me explico? Por eso es que es tan difícil cuando uno es adolescente controlar la sexualidad, porque la naturaleza te mete eso, la hormona, y la hormona te jala la oreja para ir a tener sexo como sea, con quien sea, a la hora que sea, porque tienes que reproducir. La naturaleza no piensa, no, esta es una niña, todavía no debe embarazarse, criar un niño cuesta, nada. Y por eso yo siempre le digo a la gente que tienen que aprender mucho educación sexual para poder entonces ayudar a los jóvenes y a los adolescentes a controlar la hormona, que quiero decirles que es muy difícil, pero se puede, porque nosotros tenemos un neocórtex espectacular. Esto que está acá arriba tiene la capacidad de dominar todo lo primitivo y las emociones, pero no nos han entrenado para eso. Pero ese es
otra parte de la psicología. La parte acá que estábamos hablando es que hay pedófilos y pedófilos, Dalis, pedófilos y pedófilos, Sí, distintos. profe. Incluso dentro de porque era un programa en donde justamente eso, capturaban pedófilos. Dentro de este grupo estaba el chico que le digo que él mismo ni siquiera con ir al doctor, él tenía una novia y la novia tenía una hermanita y la novia le pedía ayuda para que fuera a buscar a la hermanita a la escuela y él se empezó a dar cuenta que estaba sintiendo cosas distintas al ver a la niña y dice, antes de que justamente mi instinto primitivo, porque él decía que él se sentía asqueroso, que se sentía como un demonio, antes que mi instinto primitivo como me ganara, el man se mudó de todas las áreas porque justamente estaba cerca de una escuela de niños. Los papás vivían ahí, no fue que lo escogió. Se mudó de todas las áreas, dejó a la novia, el muchacho se mudó para un área así súper inhóspita, tipo una granja. Él no trabajaba, tuvo un buen tiempo que casi ni comía, cayó en una depresión severa al darse cuenta de eso, pues. Exacto, exacto. ¿Alguien más había levantado la mano? Que ya se me fue la lista. Yulei, Sí, profesora, con lo Bien. referente que estaba diciendo de que hay pedófilos que pueden observar a los niños pero no tocarlos, en estos días atrás estaba viendo un podcast de una chica que su tío se la llevó dizque por un mes a recibir terapia porque era psicólogo y abusaba sexualmente de ella. Y en una de las conversaciones que ellos tuvieron, él le decía que él lo hacía con ella para no tocar a sus pacientes en su consultorio. Sí, yo te digo que con mis 60 años y mi experiencia de que yo he atendido cualquier cantidad de casos, he visto cualquier cantidad de cosas, algo que nunca me va a dejar con la boca abierta, toda la vida voy a estar sorprendida con el pedófilo. Ya ni siquiera me emocionan los psicópatas porque ya estudié tanto los psicópatas y ya son hasta aburridos. Obviamente lo estoy diciendo solamente para ilustrar la clase, hago constar, en comparación con la pedofilia. O sea, el pedófilo puede ser ese que acabamos de hablar, como el que no le importa absolutamente nada que disfrutar él. En Panamá nosotros tenemos un caso, él ya murió, ya voy Yarelis, él ya murió, que él tenía sexo con niñas, nunca fue procesado penalmente porque además tenía mucho poder económico, evadía la justicia por donde, víctima que él pudiera denunciarlo, víctima que terminaba en esto. Se parece mucho a los cuentos estos de Weinstein, Einstein, ahora de P. Diddy y de toda esta gente, y eso apenas son los que han descubierto. Debajo de toda esa gente hay mucho más pedófilos. Entonces, este señor, viejo ya, cuando ya estaba básicamente viejo, que ya él no tenía capacidad incluso para el que se pudiera erectar ni nada, él compraba, tenía unas personas a las que le pagaba para que le trajeran niñas para solo tocarlas, porque ya no podía hacer nada. Ese fue el último caso que yo atendí, que yo, Lesbia González, atendió en la policía sobre este señor que al año después murió, porque ya estaba muy viejo. Y yo atendí a las niñas, 2 de las niñas que denunciaron, que las llevaron allá a una especie de cuartito donde él las tocaba. O sea, hay pedófilos que nunca la justicia los tocará, porque desgraciadamente tienen poder. Y también tenemos el otro problema que estuvimos analizando ahorita, que ha participado Marjorie, Dalis, Milagro, Yuleisi, en el que realmente el pedófilo puede ser alguien incluso piadoso, alguien que se culpa a sí mismo y que puede tratar como alguien que no le importa en absoluto con tal de tener víctimas.
Y hay otro pedófilo, dolorosamente, que mata a los niños. Hay un famoso caso de Garavito en Colombia que mató cientos y cientos de niños. Y como la justicia en Colombia solo llegaba hasta 20 años, él ya nada más pagó los 20 años. Pero él mató muchos niños, que después encontraron los cadáveres porque él dijo dónde los había enterrado. Que no solamente los abusaba, sino que los mataba. O sea, el pedófilo es una gama. Profe, una pregunta. A ver, perdón, Milagros, que Yarelis me había... Ok. Ahorita, Milagros. Dime, Yarelis. No, básicamente era como un poquito el hilo de lo que decía, lo de los hay pedófilos y hay pedófilos, porque también eso tiene, creo que lo leí, no me acuerdo en qué artículo, donde también venía mucho lo que era la creencia. Ejemplo, si crecías en una familia de personas que ya eran pedofilias o eran los pederastas, ya te inculcaban la creencia de que eso era normal, de que eso era hereditario, que si yo soy así, tú también lo eres, y entonces ellos a veces pelean contra ello de que yo no soy, pero yo lo heredé. Entonces hacen las cosas a sus víctimas y hacen el abuso y le piden disculpas que él no quería, pero tiene que hacerlo, que cosas así. Pues entonces también influye mucho lo que es ese ambiente familiar tóxico con el que han crecido y ese problema psicológico general. Ahora, ahí, gracias Yareli, porque eso también abre otra discusión y es que realmente no lo heredas. Realmente tú no heredas porque tú tienes que sentir el placer real de disfrutar de eso. Si una persona, eso lo podemos ver con nosotros mismos. O sea, ¿con quién tú sientes placer? ¿Con quién realmente tú sientes que disfrutas de la sexualidad? Ese es. Y si tú eres una persona heterosexual que disfruta con el sexo opuesto, con una persona par contigo, o sea, por ejemplo, 2 adolescentes o 2 adultos, estamos hablando de lo que nosotros naturalmente conocemos. También puede ser homosexual, pueden ser 2 personas del mismo sexo, sean hombres o sean mujeres, que disfrutan entre ellos y hay una relación de que yo quiero, o sea, yo admito, yo quiero que tú y yo tengamos sexo. En la pedofilia siempre hay una situación. Él quiere, pero el otro no. Eso tiene que quedarnos claro a todos. El niño es una víctima. Y cuando hablamos de pedofilia estamos hablando de niños menores. Incluso de 14 años se usa hoy día. El código nuestro dice que cualquiera que tenga sexo con alguien de 14 años lo está violando. Así sea que la niña haya querido, así sea que el niño haya querido. Pero la ley dice que con 14 años significa que tú todavía no tienes la capacidad de decisión. Eso no quiere decir que 15, 16, 17, 18 no sean delitos, también son delitos. Pero es distinto o se maneja distinto a menos que haya sido efectivamente violación. Si la niña ha participado, tiene 15 años, 16 años y ha participado, tiene otras connotaciones. Hay otras figuras legales de la sexualidad, porque de todas maneras ella no tiene el poder de decisión de decirle que sí y el adulto abusa. Así que ahí tenemos que tener claro que cuando hay una víctima, en la pedofilia siempre hay una víctima, porque el menor nunca puede consentir, jamás. Y Yuleisi mencionó algo terrible, cuando por ejemplo es el mismo psicólogo, el terapeuta, el médico, porque están en todas partes, es terrible, están en todas partes. Dargeris, yo sé que Marjorie Milagros quiere, pero Dargeris va a participar por primera vez, así que por favor. Prof, escuchando todo, yo tengo una pregunta, es ¿cómo ayudar a la persona que padece de pedofilia? Porque sí, nos centramos en el hecho de que ellos hacen estos actos y todo. Y cuando tú buscas en internet, que lo acabo de buscar, aparece cómo prevenir el abuso sexual infantil, pero no aparece exactamente cómo ayudarlos. La pregunta del $1.000.000, Dargeri, la pedofilia no se cura hasta ahora, hasta hoy. De hecho, te cuento que cuando yo estudié psicología, yo me enojé en una clase porque estábamos hablando de los psicópatas y el profesor dijo, y los psicópatas no se curan. Y yo me enojé, yo dije, entonces, ¿para qué estudiamos psicología?
sea, yo vine aquí a estudiar psicología porque se supone que nosotros debíamos estar trabajando la cura de estos traumas. Obviamente, yo tenía 18 años apenas cuando yo había entrado allá por 1983 a la universidad, y yo no sabía absolutamente nada de nada, más lo que había leído nada más, porque yo leía mucho. Era para mí terrible pensar que entonces, ¿de qué servía estudiar, pues? Si este tipo de individuos, no sé, realmente me tomó hasta tercer año y mucha lectura entender por qué. Porque el psicópata no se cura o no se curaba hasta ese momento porque el psicópata estaba muy dañado. Los psicópatas son personas que son maltratadas. O sea, realmente la gente no sale psicópata simplemente porque un día un niño nació psicópata. Eso no existe. El psicópata es una persona que ha sido maltratada a tal grado que incluso su corteza cerebral ha sido alterada, porque muchos de ellos han recibido también golpes. Y aunque la gente insista todavía en el uso de la violencia para controlar a los niños o controlar la conducta, le vuelvo a decir a todos ustedes aquí que tienen que insistir en que eso no puede ser. El golpe altera el cerebro. Sí, los golpes destruyen el sistema nervioso central. Y si son como en el caso de los psicópatas, que a veces el abuso llega a extremos, todavía mucho más. Tenemos que aprender porque el ser humano es capaz de aprender cosas para poder controlar conductas en los niños o ayudarlos, pero nunca maltratarlos, ni golpearles, ni gritarles. El grito también altera la morfología cerebral, para que sepan. Y esto es pura ciencia, aquí no estoy inventando nada. Entonces sí, yo me enojé porque yo no sabía que era muy difícil. Sin embargo, hoy en día sí puedo decir, después de tantos años, que se han encontrado terapias que ayudan bastante al psicópata, porque la neuropsicología ahora es una de las más grandes ciencias que ahora puede ir reparando hasta donde se pueda reparar el daño causado al psicópata. ¿Me estoy explicando? Esto es como la medicina. La medicina ya ha encontrado medicina para reparar algunas cosas. Sin embargo, la pedofilia no tiene una etiología. Etiología es la razón o de dónde salió. Una etiología que yo pueda contrastar con medicina o con terapia. Porque ¿dónde está? ¿A dónde la encuentro? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo le quito que tenga el deseo sexual con niños? Eso todavía lo vamos a encontrar, ¿ah? Porque aunque a ustedes de repente les parezca, como siempre parece que la tecnología solo viene para algunas cosas, la tecnología puede ayudarnos. De hecho, ya se ha hecho. Yo estoy sorprendida con estos dispositivos que se están usando para activar áreas del cerebro de las personas que no ven, que no hablan, que no oyen, y ya le están colocando o aparatos por fuera o chip por dentro para que la persona pueda hablar, ver, etc. Tal vez podamos en algún momento de la vida entrar en esos circuitos o neurocircuitos e interrumpir probablemente el fluido que hace que una persona sea pedófila. Eso a lo mejor. Pero ahorita el que sí tenemos difícil de tratar, cambiar, curar, es la pedofilia, porque no tenemos la etiología. Cualquier médico sabe que si usted tiene un dolor de cabeza, tiene que buscar cuál es el origen de ese dolor y darle una medicina. Y hay dolores de cabeza que no se le conoce la etiología. Y usted lo va a tener para siempre porque nada más conseguirá alivio analgésico, pero no se le va a curar. Eso pasa también con la pedofilia, que es un tema que nada más se puede, Dargeri, nada más se puede tratar, por ejemplo,
dependiendo del caso. O sea, por ejemplo, un pedófilo consagrado como el que yo le acabo de mencionar, ese caso nunca lo vamos a poder curar o nunca lo hubiéramos podido curar consagrado como está, porque él nunca incluso va a aceptar que lo es. A la luz pública él nunca lo va a aceptar que lo es. En cambio, lo que ustedes han mencionado, de ese que se siente sucio, que se arrepiente, que no quiere, ese quizás nosotros le podamos dar algún tipo de terapia de modificación de conducta y de supervisión para que él pueda ir controlando sus impulsos o manejándose, por ejemplo. Entonces, va a depender del caso, de la amplitud del caso, va a depender. Ahora, me estoy deteniendo solamente en esta parte y realmente el debate era sobre generalmente más pero yo sé que este tema fascina. Así que vamos a ver, Milagros y Marjorie querían decir algo más para cerrar un poquito el tema de la pedofilia. Lo vamos a tratar después, no se preocupen, porque quiero avanzar con el otro tema propio de lo que es. A mí sí me había surgido una pregunta en este tema de la pedofilia, porque siempre se habla de los hombres pedófilos, pero no he escuchado casos sobre mujeres de agresoras sexuales. No sé si se les da el mismo término y si sí, ¿qué pasa si no sé si el sistema judicial trata de una manera diferente a los hombres pedófilos que a las mujeres pedófilas? No lo sé. Y me surgió esta pregunta. Exactamente, por eso es que a mí me gustan las clases divertidas como estas así. Muy bien, gracias Marjorie. Sí hay, ya te doy la palabra, Evelyn. Sí hay mujeres pedófilas y quiero decirle que si hay algo que a mí me molesta, por eso que yo no soy consagrada feminista, y eso no quiere decir que sea machista en absoluto, solo que lo femenino ha querido venderse siempre como algo positivo y bueno. Hay madres malas, terribles, pero también hay explicación del comportamiento de una mujer que pare o que está dentro de un proceso de estos, porque hay hormonas que también actúan, hay depresión posparto e incluso hay psicosis por posparto. O sea, a las mujeres nos puede pasar muchas cosas, pero también hay mujeres pedófilas. Yo tuve una vez un video en mis manos para un evento de una clase, una estudiante lo trajo. Eso para mí fue un shock de ver a una mujer cómo usaba el puño, su puño, para introducirlo dentro de la vagina de otra niña. Para mí fue algo, quedé en shock. Y eso que yo he visto de todo, porque yo he visto casos incluso de trata de personas, que es uno de los delitos que yo más odio en este mundo, que es el de la trata de personas, de esa que las meten en contenedores y las llevan para abuso sexual en todo el mundo, que son las cosas más horribles que puede existir. Yo he visto de todo, pero a mí ese video me impactó, porque es un video, o sea, es algo que pasó, no era IA, porque en ese entonces todavía la IA no estaba tan fuerte. Entonces, realmente es doloroso que toquemos más el tema del hombre. Pues siempre tocamos al bendito hombre. ¿Por qué? Por la testosterona. Porque el hombre tiene testosterona, él es más fuerte en golpear, más impulsivo, porque eso es la testosterona. Vamos a decir, él no es culpable de tener testosterona. De lo que es culpable es de no saber controlarla, pero ¿quién se la ayuda a controlar? Si muchas veces la propia educación en el hogar es, el hombre puede hacer esto y la mujer no. Y todavía ustedes, que nacieron montones de años después que yo, todavía existe eso, a pesar de que el mundo ha cambiado y todavía existe eso, de la división de cómo se crían niños o niñas. Entonces, la mujer también es criminal. Lo que pasa es que en menos proporción, porque afortunadamente el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas nuestras, nos calman. Sobre todo el estrógeno. Es una hormona que nos calma, en general. Y hay otras hormonas que trabajan precisamente para la calma y funcionan mejor con las mujeres. Así que por eso hay menos mujeres criminales y menos mujeres pedófilas, pero las hay.
Entonces, nosotros por eso que yo les digo que ustedes tienen que estudiar mucho y ayudarse con la IA, pero tienen que estudiar mucho porque el mundo real allá afuera sí que es difícil. Y usted tiene que enfrentarse a ese mundo real allá afuera y saber, todo esto que estamos diciendo aquí lo tiene que saber, para que no lo engañen, para que usted no le tergiverse en el tema, en la vida real. Las mujeres también somos pedófilas, también somos malas, también somos criminales, sí, dolorosamente. Afortunadamente, menos. Simple. Porque pareciera que de alguna manera al hombre con la testosterona se le permite ser. Así, porque es que como él es, pues a él se le permite cierta violencia, porque él es hombre. De hecho, hasta hay casos. Yo tuve uno que me molestó muchísimo porque la mamá le decía al niño cuando estaba llorando, ay, es que ahora tengo 2 niñas en vez de un niño. Horrible. Usted se imagina el trauma que ese niño se le ha causado en su vida a través de oír todo eso. Entonces después pensamos de por qué los hombres odian a las mujeres. Cónchale, pero si tu propia madre te ha básicamente dañado. Porque es que no puede llorar, pues porque él es hombre no puede llorar. Pero si la naturaleza humana es que se llora. El desahogo natural del ser humano es llorar. Del ser humano. No estoy hablando de sexo. De cualquier ser humano. El desahogo natural del cuerpo es llorar. Cuando usted a lágrima batiente, que se le salga todo el pocotón de lágrimas, usted llora, 15 minutos después usted tiene como una especie de calmante. No solucionó el problema, hago constar, pero sí se calmó. ¿Y qué significa calmarse? Cuando uno se calma, actúa el neocórtex, piensa mejor y soluciona. ¿Sí o no? Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo no le permito a un hombre que llore, que saque, que exprese, él está guardando y guardando. ¿Qué va a pasar con ese neocórtex? No desarrolla. Se queda en el primitivo. Entonces, eso es lo que el psicólogo tiene que ir aprendiendo para que no lo engañen allá afuera. Pseudociencias ridículas, porque ahora hay pseudociencia por todos lados. Ahora con la IA todo el mundo es experto. Y sale un montón de gente que si el coach de no sé qué, la verdad, ustedes me van a oír siempre porque yo detesto los coaches. Sobre todo si no es psicólogo, porque hay psicólogos que tienen coach. Pero el que no es psicólogo, que inventa de que yo soy el coach que te va a... Coach en inglés significa acompañamiento. ¿Cómo tú vas a acompañar a otro ser humano si tú no sabes ni siquiera acompañarte tú mismo? O si tú no tienes el protocolo, ojo, protocolo de atención y el otro, el que nos rige a nosotros, el código de ética. Porque nosotros tenemos un código de ética que nos rige, que donde tú te pasas de ese código te pueden denunciar. Entonces, estas personas son coach y hacen lo que les da la gana y no tienen un código de ética. Y por eso los detesto, porque son capaces incluso de hacerle daño a otro ser humano, causarle más daño del que ya la persona tiene. Porque son baratos a veces. Porque dice, yo no le puedo pagar ni 60, ni 70, ni 80 dólares a un psicólogo para que me ayude, porque no tengo la plata. Yo sé que eso pasa allá afuera, pero es que esa plata no es una plata mal invertida, eso es una plata que estoy invirtiendo en mi salud. Así mismo, como si le dicen a la persona, vaya y pague $1,500, $3,000 por una operación de corazón y lo pagan. ¿Sí o no? Porque tú dices, es que si yo no me arreglo el corazón, entonces me voy a morir. Pero si yo no me arreglo esto también. Entonces, ¿por qué decir que yo no puedo pagar? Ahora, también Panamá tiene lugares donde yo puedo pagar menos o incluso hay algunos gratuitos. En terapia psicológica, obviamente. Pero tengo que buscar ayuda cuando entiendo que la tengo que buscar, claro está. A ver, ¿quién me había levantado la mano? Se me fue. Evelyn, sí, dígame. Yo, profe, yo había visto una entrevista en donde la persona tuvo como un patrón de escala, en donde comenzó siendo un pedófilo y terminó siendo un pederasta. Él comentó que al principio obviamente él se satisfacía viendo videos porno a los niños jugar y eso. Y pasó de eso a violar
a los niños. O sea, ya él no se satisfacía, ya él como que quiero más, quiero algo más. Y él también dijo que cuando él comenzó a ir a terapia, él le decía a la psicóloga de que él no lo veía nada malo porque él sentía que no estaba obligando a los niños a hacerlo. Y pues esa parte me llamó mucho la atención, Sí, pareció muy impactante a la vez. sí, Evelyn, es que como mencionamos hace un rato, hay casos y casos. O sea, el pedófilo no es uno solo, como estamos acostumbrados a pensar, el que tiene sexo con niños o el que mira niños. O sea, hay distintos tipos de pedofilia y como bien dijiste, el pederasta. El que llega ya realmente a acceder carnalmente de una forma con el niño. Y sí hay pedófilos que incluso justifican al punto que dicen que el niño los estaba invitando a tener sexo, que el niño quiere. Sí, y dígame si así no somos los humanos. Al final de cuentas, cuando hacemos una cosa, nosotros buscamos cualquier justificación para decir es que a mí yo lo hice porque tal cosa, ¿sí o no? Ahora imagínense un pedófilo, va a buscar cualquier forma de justificar. Ningún niño que no se le hayan desarrollado las hormonas quiere tener sexo. El niño puede que esté tocándose sus partes, que eso lo vemos mucho hasta los niños de 3, 4 años, sí o no, es normal, o que se estén viendo, porque hemos visto, por ejemplo, de 6, 7 años, y que a ver qué tú tienes, que se mira si tienen pene, si tienen... Eso lo vemos. Esas cosas pueden pasar con los niños. A veces nos asustamos creyendo que pasa algo sexual, cuando en realidad solo es pura curiosidad. Hasta allí se puede, porque el niño pero el niño sentir, ojo, sentir, que aquí yo lo puedo hablar porque aquí todos son adultos y saben lo que es el sentir deseo sexual. El niño que no se le han desarrollado las hormonas no tiene sentir sexual. ¿Me explico? No siente eso de que voy a estar con otro así teniendo sexo, que el otro me da y yo le doy. Besitos, caricias, introducción de objetos, etc. Eso, en los niños que no tienen el desarrollo todavía, así que el niño no puede estar pidiendo sexo, porque él ni siquiera lo siente. Él puede sentir algún tipo de placer al tocarse él, pero es una cosa muy diferente a tener sexo con otra persona. Él no lo está pidiendo. Si estamos hablando ya del desarrollo, es decir, ya se desarrolló, ya estamos hablando 13, 14, ni siquiera 12, aunque se desarrollen, porque aún en 12, cuando se desarrollan, todavía faltan otras cosas. Pero vamos a hablar de 13, 14, 15, que ya nosotros decimos, y yo he oído que se expresan hasta mal de esas niñas cuando dicen es que ella anda, iba a usar un término muy feo, pero bueno, ya ustedes saben qué quiero decir. Cuando la niña, pues, pero es que está despertando y ella ahora sí está sintiendo, ¿me explico? Pero ahí, aun cuando la niña o el niño esté sintiendo, nadie debe tocarlo. Pero eso es como un llamado, usted ha visto los perros, los gatos, cuando hay un llamado de que hay una hembra que está en celo, llegan los machos. Llegan los machos porque eso es una llamada de la física cuántica, lo ha demostrado. Eso es como si fuera un olor. Es un olor que llega y le dice al macho hay una hembra que está en disponibilidad, de lo que dijimos hace anteriormente, para reproducirse. Pero como el humano todavía no ha aprendido a entender que yo no puedo acceder a tener sexo con una niña, porque ahí no hay una reproducción para el desarrollo de la humanidad. Ahí yo estoy destruyendo a una menor o a un menor porque él no está adaptado, porque por ejemplo, si estamos hablando de una niña que se embaraza, ok, pero el niño ¿qué? ¿El varón qué? Él no se va a reproducir, él no se va a embarazar. Entonces, estamos claros que cuando estoy accediendo con niños, no está el principio de reproducción básico del ser humano. Está el principio de sexualidad, de que me quiero
yo dar ese placer. Entonces ahí sí estamos hablando de pedofilia. Miren qué tan grande es este tema. Pero bueno, nosotros estábamos hablando más bien es de la influencia del psicólogo forense. Esto que estamos haciendo aquí es eso. Le estamos explicando a los jueces, a los fiscales, cuál es la conducta sexual, qué es lo que está haciendo el pedófilo, qué tipo de pedofilia es. Y a la vez también le estamos exponiendo el daño psicológico que le causa al menor, porque nosotros le podemos decir al juez, a mí me han tocado los dos casos. Yo he estado en el lado de la víctima explicando todo el dolor o todo el trauma, como también hace un año me tocó un caso de dos casos acusados de pedofilia. Uno que sí lo es y otro que no. Uno que yo sé perfectamente que lo es, pero igual yo soy un perito y yo tengo que trabajar. El hecho de que yo haga un peritaje a un pedófilo no quiere decir que yo lo estoy excluyendo de culpa. Recuerden que nosotros no decidimos, el que decide es el juez. Nosotros solo le damos insumos para que él decida. Y en mi caso, lo que yo hice no fue un perfil del agresor. Lo que yo hice fue, y esto es importante que ustedes lo sepan, después lo vamos a ver más profundamente, lo que yo hice fue una prueba de la prueba, un contraperitaje. El peritaje de mi colega que hizo en medicina legal estaba muy mal hecho. Así de simple. Y lo que hice fue un contraperitaje. Con eso yo no estoy exculpando al agresor de nada. Simplemente estoy diciendo que el peritaje de mi colega estuvo mal hecho. Obviamente el juez, con todas las pruebas que tiene de que este es un pedófilo, lo van a meter preso. ¿Me explico? Yo no estoy aquí defendiendo a nadie. En este caso yo estoy haciendo mi trabajo como forense. Y eso ustedes lo tienen que tener claro. Porque eso también tiene un costo. Lo que sí yo cobro carísimo, carísimo son esos peritajes. Porque esos peritajes llevan mucho trabajo de lo que dijo otro colega y después lo tengo, como todos los casos, presentar en corte. Y yo tengo que demostrarlo. Por eso en psicología y en forense no se puede mentir. Simple. Porque yo no puedo ir a donde un juez a decirle que alguien tiene esquizofrenia que no la tiene. Así de simple. Y entonces cuando yo estoy allá con el juez, yo tengo que decir esto y esto, para que sea contundente lo que yo estoy diciendo. ¿Me explico? Por eso ahí usted sí se gana la plata bien, sanito. Porque usted no te le está inventando nada a nadie, ni está creando nada que no existe, sino lo que existe. Pura verdad. Y por eso me gusta, por eso amo la psicología, porque la psicología es la verdad. No uno está inventando nada, ni creándole nada a nadie. Pero eso usted lo tiene que aprender aquí, porque nosotros sí nos regimos por códigos éticos y protocolos. No es cualquier cosa, es algo que usted tiene que hacer dentro de la ética. Todos sabemos que la ética significa el bien de todos, no de unos, de todos. La moral sí es personal. Yo tengo mi moral, usted tiene la suya. Pero la ética es para todos, para un comportamiento donde todos salgamos bien, porque se respeta la ley. Bien, entonces, el psicólogo forense tiene mucha influencia en la toma de decisiones judiciales. Sí la tiene, hoy en día mucho más. Cuando yo empecé como psicóloga, esto no era así. Eran pocos los que habían hecho, por ejemplo, Malgrat, eso lo vamos a ver en el módulo 2. Ustedes van a ver la historia. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron trabajos de este tipo? ¿Cómo lo hicieron? Y el módulo 2 es importante porque es la historia en Panamá y es importante. Pero acá, en el módulo 1, voy a volver a ver las preguntas que nosotros creamos para que estemos el rol del psicólogo y cuál es el aporte, ¿no? Ahí habíamos puesto preguntas como, ¿debe un psicólogo forense influir en las decisiones de un juez? ¿Quién quiere contestar esa pregunta después de lo que hemos hablado? De los que no han participado, por favor.
Repito la pregunta. ¿Debe un psicólogo forense influir en las decisiones de un juez? Dime, Ámbar. Ámbar. Bueno, yo había hecho mis apuntes antes de lo que usted comentó, que ahora en la actualidad como que sí aportan más de lo que antes, pero según lo que yo escribí, era de que yo pienso que el psicólogo forense más que nada influye en añadir esa otra parte de la hipótesis que el juez no estaba contemplando, porque no tiene los mismos conocimientos sobre la conducta humana como si las tendría un psicólogo que estudió y se preparó para eso. Entonces yo puse que sí ayuda con el caso, mas no siempre es suficiente para que el juez cambie de decisión o de opinión. Excelente, excelente. Mejor se daña. Excelente, Ámbar. Así es. Nosotros no influimos. Realmente no influimos. Lo que hacemos es presentarle a él otra arista más, porque acuérdense que no somos los únicos. Hay un forense que está dentro del sistema, que es el que trabaja en medicina legal. Ese forense, que por ejemplo yo hice un contraperitaje contra uno de ellos, ese forense también él lo toma en cuenta. Él también toma en cuenta el psiquiatra forense. Él toma en cuenta el trabajador social, si es que ese caso tuvo un trabajador social. Él toma en cuenta al abogado. Él toma en cuenta lo que ellos llaman sana crítica, estudia todo el expediente para tomar una decisión. Así que realmente nosotros no influimos ni debemos influir. Nuestro trabajo es darle insumos, cosas, para que él pueda tomar decisiones, tal cual como Ámbar lo dijo o lo señaló en su intervención. Eso es lo que hace. Veamos cuál es la otra pregunta que tenemos ahí. ¿Es más importante evaluar a los delincuentes o ayudar a las víctimas? Esta pregunta me gusta. ¿Es más importante ayudar a los delincuentes, ayudar a las víctimas o, voy a leerla de nuevo, es más importante evaluar a los delincuentes o ayudar a las víctimas? A ver, ¿quién quiere contestar eso? Recuerden que usted no tiene que tener la respuesta, solo participar. Yo diría que ambas opciones son válidas porque ambas partes son importantes, tanto evaluar a los delincuentes como apoyar a las víctimas. Claro, y a las víctimas también hay que evaluarlas. Y a los delincuentes hay que ayudarlos. Así que, así es. Todo actor dentro de la justicia tiene un papel que jugar. Todo actor. Así que a todos nosotros debemos darle la importancia que tiene. Eso es otro trabajo del psicólogo forense. ¿Qué papel juegan los prejuicios en los análisis psicológicos de los juicios? Esto es bien importante, porque sí, aunque no nos guste, también somos prejuiciosos. Aunque seamos muy expertos, aunque tengamos todos los títulos del mundo, los prejuicios sí existen. ¿Y qué tanto pueden influir? A ver, repito la pregunta. ¿Qué papel juegan los prejuicios en los análisis psicológicos? A ver, cualquiera puede contestar, sobre todo los que no han participado. Pero igual, el que ha participado, si lo quiere contestar, dígame. ¿Qué papel juegan los prejuicios? Prejuicio significa que... Ajá, dígame. ¿Quién me... Milagro, dime. Sí, déjeme prender la cámara. Ajá. Yo siento que sí juegan un papel importante. Porque, por ejemplo, si eres un tipo de psicólogo que te dejas llevar bastante por tu prejuicio, cuando tú ves a una persona de color, por así decirlo, acusada de un delito, tú vas a decir que, él sí lo cometió porque él es moreno y los morenos son más propensos a cometer actos delictivos o cosas así. Yo siento que juegan un papel muy importante a la hora de que los psicólogos por lo menos tenemos que estar muy, muy neutral a la hora de realizar un estudio a los delincuentes. Muchas gracias, Milagro. Excelente. Porque realmente, si les digo la verdad, cuando yo estuve estudiando sobre el fenómeno del psicópata en Estados Unidos, que eso fue, como les digo, entre los 60 y los 80, parte de los 90, una parte, los más grandes psicópatas casi todos eran blancos, básicamente. De los estudiados ahí en ese momento, en Estados Unidos, estoy hablando de una muestra muy pequeña porque estoy hablando de Estados Unidos.
Sin embargo, cuando hice el estudio que amplié, por ejemplo, en Rusia, que también hay psicópatas, también son blancos. Garavito en Colombia también es blanco. Entonces, realmente sí había negros, claro que sí, pero es que el problema no es la piel, el problema está acá. Igual como también está el prejuicio, ese todavía persiste, aún en los psicólogos que estudian, porque yo tengo colegas que aún en lo que estudian tanto, todavía tienen aprehensiones con respecto a la homosexualidad, transexualidad y todo eso, todavía lo tienen. O sea, para mí es absurdo, porque ya llevo tantos años estudiando de que el ser humano es lo que la naturaleza quiere que sea, no lo que a mí me dé la gana que sea. O sea, yo no soy quien para ordenarle a la naturaleza que cree lo que yo quiera. Por ejemplo, yo estoy sorprendida de que Elon Musk, el dueño de X, de Tesla y todo, básicamente dijo, o sea, él despidió a su hijo porque es transexual. O sea, ya tú no eres mi hijo porque eres transexual. Su hijo pidió ser transexual. Él nació transexual. Y la transexualidad no tiene nada que ver con la homosexualidad. Nada que ver. Un transexual no es un homosexual. Y no es un heterosexual. Es eso, transexual, que también aquí en Panamá no saben definir bien qué es trans. ¿Ah? Aquí meten trans a casi todo el mundo. Y transexual es otra cosa. Transexual es un individuo que tiene un cuerpo femenino, por decirlo así, pero su cerebro es masculino. O al revés. ¿Cómo yo voy a ir cómo yo le hago a mi cerebro, solo con un chip, cuando lo inventen, que diga, oiga, usted tiene que ser lo que dice su cuerpo, que usted, porque ya hablamos hace un rato de que el pene o la vagina no definen sexo. Los pedófilos, cuando dicen que supuestamente una terapia que se creó por allá por los 60, que fue para tratar de inhibir las hormonas sexuales con unas inyecciones a los pedófilos para que no se erectaran, eso no ayudó en nada porque ellos usaban cosas, objetos. Hay solamente, ojo, 0.01% de casos que con castración química, que así se llama, se curan. 0.01%. Y son carísimas porque hay que ponerle varias inyecciones, y como es terapia hormonal, hay que pedirle permiso también al propio individuo que acepte pasar por eso. ¿Y cuántos pedófilos que nosotros hemos estudiado lo aceptan? 0.01. Entonces, todavía no hemos creado nada que pueda funcionar. Así que la sexualidad es mental, la sexualidad no es física. Nos guste o no, esto no es algo que yo se lo estoy tratando de convencer a ustedes, yo les estoy explicando lo que existe en la vida real. No hay forma humana, psicológica, que yo pueda hacer que un individuo que es transexual deje de serlo, o que es homosexual deje de serlo. No hay nada. Así me ponga bravo, así los quiera matar, así quiera inventar lo que quiera inventar, ellos seguirán siendo lo que son. Porque la naturaleza, yo no puedo contra la naturaleza. Yo no soy quién, qué clase de individuo soy yo. Yo no soy ni siquiera la mano derecha de Dios. No soy nada para decirle a otro individuo qué tiene que ser, o qué tiene que hacer, o a quién le tiene que gustar, o con quién tiene que sentir placer. Por Dios. Pero esto no es porque yo los quiera convencer, esto es como yo le estoy enseñando una clase. Esto es lo que es. Punto. Ahora, la moral de usted es, a mí no me gustan los transexuales, yo no quiero los homosexuales, a mí me caen mal, esa es su moral, pero eso no es la ética, porque esas personas existen. Entonces usted como psicólogo debe tener cuidado, ojo, de que si usted no soporta a un homosexual, no podrá atenderlos. Tendrá que siempre estar derivándolos a otro colega. Eso es así. Y eso sí, usted sabe cuál es la diferencia entre que sea transexual, bisexual, que es diferente, a
homosexual, homosexual, que ya lo hemos dado en clase, ego distónico y ego sintónico, que también son diferentes. O sea, la ignorancia es peligrosa porque no saber hace que usted meta a todo el mundo en el mismo saco. O como hizo Elon Musk, decir que ese ya no es su hijo porque es transexual. Entonces, hay muchas cosas que el psicólogo tiene que saber. La otra pregunta es, ¿cómo puede la psicología jurídica mejorar el sistema de justicia? ¿Qué podemos nosotros aportarle al sistema de justicia para que mejore? A ver, ¿quién tiene una idea? A ver, de los que no han participado. Están aquí. Los que han participado, pues díganme. ¿Qué puede aportar la psicología forense para la mejora del sistema de justicia? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Esta pregunta es un poco más como difícil. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, explicarle a los jueces, explicarle a los fiscales, insistir, darles capacitación, insistir en todo esto. A mí me ha tocado en casos. Por ejemplo, en Panamá, aunque ustedes lo ignoren, en Panamá nosotros ya hemos hecho alrededor, ya voy milagro, alrededor, ojo, desde 1995 creo que es más o menos la fecha, cuando el doctor Alejandro Pérez, que ya murió, psiquiatra, hizo uno de los primeros perfiles para transexuales. A la fecha de hoy, 2025, creo que hemos hecho 400 casos de transexualidad. Es decir, una persona que se operó en otro país y se cambió de sexo, pero es panameño y viene a Panamá para que se le asigne la cédula con ese nuevo sexo. Más o menos llevamos como 400 casos. Ahí el psicólogo forense tiene un trabajo enorme. Y eso, el doctor Alejandro Pérez, que en este caso era psiquiatra, era el que le tocaba hacer el estudio para estar seguro de que en verdad esa persona había dejado de ser el sexo que supuestamente le habían asignado y se había convertido en el sexo que había sido operado. Ahora, ustedes tienen que saber que en ningún país del mundo que hay cambio de sexo, Houston, que es el hospital más grande en Estados Unidos que hace estos cambios, lo hacen a cualquiera. En Houston, para poder hacer un cambio de sexo, la persona tiene que pasar por todo un protocolo y demostrar que en efecto es transexual, porque no se opera a nadie, no se operan homosexuales ni bisexuales, se operan solo a los transexuales, al individuo que tiene una personalidad no definida supuestamente de qué sexo es y si quiere cambiarse, porque no sé si ustedes en el mundo del bochinche de las estrellas se han dado cuenta de que hay algunos que se han cambiado de sexo y después se arrepienten. ¿Sí? Creo que de los Kardashian hay uno que se hizo un cambio de sexo y después estaba un poco así como arrepentido de ese cambio. Como también ha habido casos en los cuales el cambio de sexo, la persona no quiere ser mutilada. Es decir, quiere un cambio de sexo, pero no quiere, por ejemplo, si es hombre, que le cercenen el pene. Eso también ha ocurrido. Nosotros tenemos un caso aquí, muy famoso. Entonces, la sexualidad no es relajo. Es mucho, es muy grande. Así que tenemos que educar. A mí me ha tocado hacerlo en el sistema judicial para que los jueces tengan más amplitud de conocimiento y puedan tomar mejores decisiones. Dime, Milagros. Bueno, usted mencionó en la última pregunta dar capacitaciones a los jueces. No sabía que se le daba capacitación a los jueces. ¿Quién le daría esa capacitación? ¿Los psicólogos? Nosotros mismos. O sea, por ejemplo, la asociación, porque existe una asociación panameña de psicólogos forenses.
Antes nada más existía la Asociación Panameña de Psicólogos, ahora existe la de Forenses. Nosotros podemos crear clases, cursos, etcétera, para jueces, para fiscales, para el sistema, y que ellos vayan aprendiendo cómo hay una diversidad dentro del mundo de los seres humanos. ¿Y qué no puede hacer? ¿Quién más? El psicólogo. Si el psicólogo es el que sabe la diversidad de la mentalidad humana. Somos nosotros. Esta es la mejor profesión del mundo, porque lo sabemos. A ver, Isabel había levantado la mano y después Marjorie. Dime, Isabel. Buenos días, profesora. En realidad, regresando al tema de las personas transexuales y la importancia de los psicólogos, por ejemplo, que usted mencionó, de que aquí en Panamá ya hay 400 y pico de casos sobre el cambio de sexo en la cédula. Considero que ese tema vendría siendo el psicólogo bastante importante, ya que para mí, y no sé si alguna compañera esté de acuerdo conmigo, la transición de una persona a otro sexo no debería ser en menor de edad. Claro. Porque como usted mencionó, muchas veces ellos se arrepienten. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos que le hicieron hasta un reality desde el niño desde 3 años y haciendo la transición, y cuando cumplió como 18 ya él estaba arrepentido porque todo su cuerpo había sido cambiado y desde muy pequeño había estado tomando hormonas y ningún psicólogo lo pudo acompañar. Y tengo entendido que ahora quiere regresar, pero ya no puede, porque desde muy pequeño hizo el cambio de hormonas, hizo absolutamente todo. Perdón, dime, Isabel. No, yo tengo entendido que solo había un psicólogo acompañándolo y para mí no fue suficiente, porque ya están las pruebas de que él quiere cambiar. Lo que acabas de mencionar es sumamente importante, Isabel, pero sumamente importante, porque realmente nosotros, el ser humano, ¿cuándo se consolida tu personalidad? Tu personalidad viene evolucionando desde siempre. La transexualidad no ocurre de la noche a la mañana. Tú no eres transexual hoy, tú naciste transexual. Entonces, eso es un proceso. Pero el proceso físico no es igual al proceso psicológico. Entonces, una persona puede no entender lo que le está pasando a su cuerpo hasta cuando tiene cierta edad, mucho más que ha leído, que ha entendido, que etcétera, que es entonces que se puede ir con un profesional de la salud mental para tratar de entenderse y tratar de ver si se puede hacer o si él realmente se entiende como del otro sexo, no del que se ve, para estar seguros. Ese caso, Isabel, que tú mencionas, que es uno entre un montón más que han ocurrido, es como que ahí sí le doy la razón a Elon Musk, porque él dice que eso no se debe hacer cuando tú eres un niño. Claro, por supuesto que no. Sí, pero si los niños todavía no saben a veces ni siquiera agarrar una taza, o no entienden el mundo, menos van a entender la sexualidad, por Dios, o la función sexual. Entonces, claro que eso se hace cuando la persona ya tiene un criterio. Y es que ojo, chicos, sí se puede cambiar, porque no siempre se puede. Esto no son cosas así como un producto de que, ya no quiero esta lata, ahora pongo esta otra lata. No, estamos hablando de un ser humano. Entonces, ¿qué pasa con la psicología? Que se quedó en el manual. Muchos creyeron que, aquí está el manual y eso es lo que vamos a hacer. No, hay que ir evolucionando. Ahora, con la inteligencia artificial y con muchas cosas, lo que podemos es darle seguimiento a los seres humanos. Los psicólogos, todos los humanos deben tener un psicólogo de cabecera desde que nacen. Incluso si es posible. Y esa es una clínica que ustedes pueden desarrollar a futuro. Hay 2 que pueden desarrollar rápido. Acompañamiento en las personas embarazadas. Desde que se embaraza una mujer o hay una familia, tener un psicólogo de cabecera que nos ayude a ir evaluando todo el proceso, así mismo como lo hacen con el pediatra. ¿Por qué lo hacen con el pediatra? ¿Por qué le creen al pediatra? ¿Por qué creen que tiene usted que ir con el pediatra?
Asimismo, tenemos que ponerle un psicólogo pediatra, por usar esa palabra, para que acompañen el proceso a las personas, por si hay todas estas situaciones específicamente. Ahora, la transexualidad entre toda la humanidad también es un porcentaje mínimo, por ahora. Yo no sé la naturaleza porque lo ha creado. A lo mejor la naturaleza quiere que en un futuro, esta es una hipótesis nada más, que en un futuro, cuando la humanidad esté en problemas con el planeta y que falte agua y que falte cosas, a lo mejor la humanidad pueda ser el sexo que necesite ser para poder sobrevivir. Yo no sé, porque eso es proceso evolutivo, yo no sé. Así que yo no discuto con la naturaleza, pero lo que sí puedo hacer es acompañar y ayudar a la persona para causarle los menos traumas posibles ante un mundo que cree que las cosas son binarias. Blanco, negro, mujer o hombre, esto y esto. El mundo no es binario y nada es blanco y negro. Entonces, el psicólogo puede ayudar en ese proceso. ¿Cuándo se podrá cambiar? ¿Cuándo realmente alguien podrá ser el otro sexo? ¿O cuándo seguirá siendo simplemente sin género? Porque existen los intersexuales. Los intersexuales son personas que tienen los dos sexos y no quieren definirse por ninguno. Eso es lo que son. Me explico. Y eso es muy difícil de entender, pero existen esas personas. Entonces, el ser humano lo que tiene que hacer, y nosotros, en esta maravillosa carrera, es entender eso. No sé quién estaba primero, si estaba Andrea, ¿sí? Andrea o alguien más. Caitlin también, no sé cuál de las dos estaba primero. Usted me dice. Estaba primero Marjorie, profesora. Ok, Marjorie, dime. Bueno, de la pregunta 4 de cómo puede la psicología jurídica mejorar o aportar al sistema de justicia, algo que a mí se me ocurre es con la creación de programas y tratamientos adecuados para que exista una reducción en la reincidencia. Claro, por supuesto, eso también es importante, porque nosotros mandamos a la gente presa, las tenemos allá, dice que supuestamente se están cambiando y eso no está pasando. En realidad no están cambiando. Allá nada más hacen alguno que otro programa, no sé si se enteraron ahorita, el caso famoso de la chica que privaron de libertad, que todavía no ha aparecido, de Daira Caicedo. El individuo, uno de los individuos que está implicado, yo tuve que ver con ese caso, él había matado a su expareja. Y fue horrible, ese caso fue horrible porque la estranguló y después la trataron de quemar. Él junto con su expareja. Y qué casualidad que ahora la expareja la pareja actual de este mismo individuo hoy en día también está implicado en este caso. Increíble. Entonces, sí, hay que estudiar, hay que ayudar, como dice Marjorie, hay que ilustrar, hay que hacer entender para poder hacer estos cambios. Ese individuo estudió Derecho y ahora ya está en la calle como si fuera, bueno, porque estudié Derecho, porque soy abogado, ya yo estoy libre. ¿Y qué pasa? Que ha cometido un delito nuevamente. Entonces ahí no hubo ningún cambio, realmente. Bien, ¿quién seguía entonces? ¿O Andrea o Caitlin? Andrea, profesora. Profe, volviendo al tema, porque a mí me gustaría opinar sobre lo que dijo mi compañera Isabel, sobre los niños transexuales. Eso es un tema muy, muy complejo y yo lo estoy viendo demasiado en redes sociales ahorita mismo. En los temas de madres jóvenes, que imagino que quieren como apoyar a sus hijos en todo, pero se ven casos de niños tipo 3 años que simplemente por no querer jugar con, por ejemplo, un niño, no querer jugar con juguetes de niño, como normalmente, la madre empieza un proceso de transición, se ve mucho más en Estados Unidos, empieza un proceso de transición sin una orientación psicológica, simplemente porque el niño no muestra interés en lo que vendría siendo juguetes de niños. Sí, Andrea. Mira, los procesos evolutivos del ser humano no van a la par de los conocimientos. Y si hay algo que debo decir, que va a sonar muy feo, pero tengo que decirlo,
la cultura norteamericana y la educación norteamericana es pésima. Si la de nosotros es pésima, lo de ellos es 2 veces más pésima. Aunque usted no lo crea. Todo el mundo cree que porque es Estados Unidos, todo el mundo quiere ir para allá y un montón de cosas, pero no es cierto. La cultura norteamericana es ignorante, profundamente ignorante. Entonces, cualquier cosa que surge, o se la creen o la actúan. Entonces, sí, hasta el sol de hoy, ya, que quede claro, no existen juguetes para niñas o niños. Eso no existe. Una niña puede jugar perfectamente con lo que sea. Y el niño, ¿por qué? Porque el juego no tiene nada que ver con roles sexuales. No sé hasta cuándo se le va a explicar a la gente para que entienda que el juego es juego y no tiene absolutamente nada que ver con rol sexual. El rol sexual solito sale, no necesita que yo se lo ponga, no necesita que yo lo vista. Yo le puedo vestir 1000 veces a un hombre porque yo creo que es hombre y le pongo ropa de hombre y él puede no sentirse bien con eso porque no se siente hombre o al revés, mujer. Porque nosotros creemos que el mundo es binario. O sea, la primera premisa, epistemológicamente hablando, o sea, el origen del conocimiento, la primera premisa, que del origen del conocimiento me tengo que quitar de la cabeza, es que no existe el mundo binario. Eso es muy difícil de arrancar porque con eso nos educaron. O sea, cuántas cosas nosotros hemos tenido conforme hemos avanzado en la vida, que darnos cuenta de que fue un error lo que nos hicieron creer. Pero cuando nos damos cuenta de que fue un error lo que nos hicieron creer, ya se ha cometido cualquier cantidad de errores por ese error. Entonces, lo primero que tiene que hacer un psicólogo es quitarse de la mente lo binario para poder ayudar realmente al ser humano. Porque, como vuelvo y repito, como acompañamiento, desde que una mujer se embaraza, ayudarle a explicar la sexualidad no la pone ni la ropa, ni lo que yo quiera, ni el genital. Es el individuo que conforme pasa en su proceso de desarrollo y crecimiento quien define su sexualidad, sea cual sea esta sexualidad. Lo que yo tengo que hacer es acompañar lo más sano posible. Higiene mental, higiene de salud mental. Eso es algo que el psicólogo mínimo básico debe saber, que es higiene de la salud mental, para poder darla, repartirla, para que todo el mundo se críe, para que todo el mundo se desarrolle en un ambiente de sanidad mental. La sanidad mental es la que nos hace salir adelante. Los prejuicios, las mentiras, las creencias, todos esos cuentos de camino que nos meten, todo eso va en contra de la salud mental. ¿Qué entonces a qué me refiero con salud mental? La Organización Mundial de la Salud define claramente qué es salud mental. Todos los puntos, no lo vamos a tratar ahorita aquí, pero todos los puntos para poder hablar de salud mental. Se los voy a poner ahí en el Classroom para que lo tengan claro. Cómo la Organización Mundial de la Salud dice qué es lo que es realmente salud mental. Entre otras cosas que iremos aprendiendo conforme pasa la evolución. Recuerden que nosotros estamos viviendo nuestra evolución de nuestro siglo en este momento. Ni podemos volver al siglo pasado, ni podemos pensar en un futuro que todavía no ha llegado. Es lo que tenemos ahorita. Entonces, el psicólogo es el individuo que tiene que ser el más sano posible. Si usted tiene prejuicios, traumas, problemas no resueltos, usted tiene que resolverlos para poder ser psicólogo. Eso no quiere decir, hago constar, y como queda grabado, que quede claro, que yo no estoy diciendo que no tengamos problemas. Todos los psicólogos tenemos problemas, pues somos seres humanos. Pero hay una diferencia bien chiquitita, pero radical, entre tener un trauma, un problema y saber que tengo que resolverlo y cómo resolverlo.
No es lo mismo cuando la persona tiene un trauma, tiene un problema y no tiene idea que tiene el trauma, ni mucho menos cómo resolverlo. La ventaja es saber que tengo el trauma, pero que lo tengo que resolver. Si tengo un prejuicio, tengo que empezar a entrenarme para modificar esa conducta prejuiciosa, porque como psicólogo voy a dañar a mi paciente y lo primero que un profesional de la salud mental tiene que tener es jamás dañar a su paciente. Si usted siente frustración y rabia cuando está atendiendo a un paciente, derívelo con otro colega. Si usted se está sintiendo incómodo con un paciente, no lo atienda, porque lo puede dañar más. Pero entonces tiene que atenderse usted con otro psicólogo, porque los psicólogos tenemos que tener psicólogo, para que usted pueda manejar sus prejuicios. Porque yo no estoy diciendo que se los quite, que eso es muy difícil, que ha estado grabado ahí, pero que lo sepa manejar y que esos prejuicios no dañen a su paciente. ¿Quién más estaba en la lista para participar o ya participaron los que habían dicho? Yo, profe. Dígame, Kate. Pero bueno, es que eso ya pasó, pero No se preocupe, estamos en era de clase. que usted mencionó lo de la intervención pediátrica y que, o sea, me voy a salir un poquito del tema, pero quería opinar sobre eso de que siento yo que hay un gran problema en... Caitlin, tú puedes abrir. Sí. Siento yo que hay un gran problema en la salud ahorita con los pediatras que no refieren a los niños a profesionales de la salud mental. Y lo digo porque yo de mi hija, la mamá siempre le ha visto como que ella tiene rasgos de autista o algo similar, y desde muy pequeña ella le ha pedido al pediatra que si se la puede referir, que el pediatra no quiere. Porque él dice que no, que eso es normal del niño, y hasta el sol de hoy ningún pediatra la ha querido referir, pues, y siento yo que se sienten como dueños de la verdad absoluta, porque ellos son pediatras, pero eso no es algo en lo que ellos están especializados, y tengo entendido que los que están especializados en eso son los neuropediatras. Neuro y psiquiatras. Entonces el pediatra del centro de salud no quiere referir porque para ellos eso no es así, y siento que eso afecta mucho cuando ya los niños son grandes aquí en Panamá, porque al final puede que no sean diagnosticados pediatras. Sí. Ahora, yo te digo algo, Caitlin, no importa que el pediatra no te dé una referencia. Tú puedes buscar tus propias atenciones. Ahora el CENADIS, que es la Secretaría de Discapacidad, tiene la oportunidad, o sea, te da la oportunidad de que te hagan evaluaciones. El mismo Seguro Social e incluso los centros de salud, tú puedes ir, o sea, tú no tienes que quedarte con tu pediatra, tú puedes ir a cualquier otro y solicitar. Incluso hasta un médico general, no necesariamente nada más un pediatra. Así que sí puede, la persona que me estás explicando sí puede ir a buscar ayuda, incluso puede ir a las clínicas de las universidades también en busca de ayuda para que le den ya sea al psiquiatra, al neuropsicólogo o otro psicólogo. La cosa es que puede buscar ayuda. Y sí tienes razón de que el profesional común, llámese trabajador social, psicólogo, abogado, se creen con dueños de la verdad. Hasta nosotros mismos nos hemos creído así, pero no. El mundo funciona con todas las especialidades. Un psicólogo tiene que respetar la experticia que tiene un trabajador social, la experticia que tiene un neuropsicólogo, que tiene un psiquiatra, un psiquiatra, que tiene un abogado, que tiene, etcétera, porque hay médicos, etcétera, que están involucrados.
todos debemos respetarnos, eso es parte también de la comunidad científica. Cuando yo digo que esta es la mejor profesión del mundo, me refiero al hecho de que nosotros conocemos la conducta humana. Y por supuesto, muchos otros conocen parte de la conducta humana, pero no conocen gran parte de la conducta humana. Pero también hay psicólogos que se quedan cortos. Yo tengo muchos colegas, estoy hablando de mi época, con mi edad, que se quedaron en esa época, cuando estudiamos psicología. Y eso ya no es posible aplicarlo ahora, como pasa con la educación. Hay un video que me da mucha risa que es del Capitán América, o usaron parte de lo que con inteligencia artificial para crear, de que el Capitán América se despierta en el futuro, encuentra todo cambiado, pero lo único que no ha cambiado ha sido la educación, la escuela. La escuela es la misma escuela de 1950 a la escuela 2025. Personas sentadas, un tablero, personas sentadas, alguien hablando allá y regañando y poniendo notas. E incluso peor, creyendo que solamente si están presencial, así en el salón, es que van a aprender. Y nosotros sabemos perfectamente que la educación tiene que ver es con el que quiera aprender. Así, debajo de un palo de mango o en la mejor aula virtual con avatars y todo, si tú no tienes ganas de aprender y el otro no tiene ganas de enseñar, no se va a aprender nada. Así de sencillo. Uno puede con el ánimo, la vocación de enseñar ahí debajo del palo de mango como en la mejor aula virtual. Es el ánimo de enseñar y el ánimo de aprender. Entonces, la psicología sí es una carrera que entiende los procesos de aprendizaje, entiende los procesos de desarrollo, de cambios. Nosotros tenemos materias que estudian el desarrollo de los individuos. Tenemos partes que estudian los test psicológicos, qué sirven, qué no sirven, para qué se aplican, cómo se aplican. Tenemos materias que estudian psicoterapia para saber qué tipo de terapias se pueden aplicar, en qué casos, cuándo no. Tenemos una materia de salud mental que te dice qué es salud mental o hasta dónde se conoce hoy en día que es salud mental, porque todavía seguirá expandiéndose el conocimiento. Es decir, es una carrera muy amplia y por eso yo digo que es la mejor. Pero eso no significa, ni estoy diciendo que está por encima de ninguna otra y que no debemos buscar el apoyo de otros profesionales para tener un perfil, para tener algo más grande y poder enseñar correctamente y poder ayudar realmente a la sociedad. Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos trabajar. Yo creo que hemos expuesto, por lo menos sí, porque el debate 2 ya es para... nosotros no vamos a tener clase sincrónica la próxima, sino ustedes van a hacer mismos las preguntas, van a responderse y después las vamos a ver en la próxima clase. Con estos dos debates, este que de hoy y el siguiente que vamos a tener, ya se hace la primera tarea. La primera tarea es un recuento o un catálogo de preguntas. Usted va a poner todas las preguntas que vimos aquí o crear otras que usted considere que también hay que ponerle. Yo en la IA que encontré, el mismo ChatGPT te crea preguntas. Tú le pones debate de no sé qué y te salen cualquier cantidad de preguntas y le puedes pedir las respuestas también. Usted va a entregar ese catálogo en grupo. Yo voy a asignar el grupo y le explico por qué. Todos debemos saber trabajar en grupos. Esa es una de las capacidades y de las competencias que Panamá no tiene. Hasta el sol de hoy todavía le cuesta trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que trabajar en equipo es mi amigo, mi primo, el que me gusta. Trabajar en equipo es trabajar en equipo. Porque cuando usted va a empresas o cuando usted le toque trabajar en el estado donde usted le toque, usted va a trabajar con el que le toque. Usted no puede escoger allá a nadie, usted va a trabajar con el que le toque. Y en todo nos va a tocar siempre tener que trabajar. Entonces, no importa con quién yo tenga que trabajar, lo que importa es que haga el trabajo, me adapte, sea capaz de tener un diálogo con el otro individuo, aunque me caiga mal, porque eso es humano, yo puedo entender. Pero eso humano, yo lo tengo que saber dominar para el bien común. Entonces usted va a trabajar, yo voy a asignar
quienes son los que van a trabajar en equipo, van a entregar el catálogo de preguntas con su respuesta y van a colocar, como siempre, conclusiones, recomendaciones y su opinión sobre el tema tratado. Y se va a entregar en grupo. Es muy importante que tengamos esto claro. Ustedes son más, ¿verdad? Porque aquí ahora mismo veo 20, pero yo creo que son más en este salón, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profesor. Ok. Entonces, yo voy a estar enviándole el enlace a los que no pudieron estar hoy, para que ya entonces, por módulo, porque por módulo usted sí tiene que tener participen para el siguiente debate y tengan por módulo por lo menos una, porque cuando entreguen en grupo, todos los que están ahí tienen que haber participado al menos una vez para poder obtener la calificación. En este caso, aunque les parezca que me he vuelto conductista, no es conductismo, porque yo estoy buscando constructivamente que aprendan el material usando IA, que sé que les va a dar bastante, pero también para desarrollar competencias. En el mundo real, allá afuera, usted tiene que ser competente. Y hay unas competencias que son básicas, otras que son específicas y otras que son generales. O sea, general todo el mundo tiene que tenerlas, específicas que son de la carrera, y las más básicas mínimas. Y una de las más básicas mínimas es trabajar en equipo. Y saber analizar. Así que ya por lo menos yo, con los que han participado, puedo ver que sí saben analizar. Así que entonces se unan el resto que no ha participado y hagan entonces el catálogo de preguntas como tarea. Y ya después va a ser el mismo con el siguiente módulo, que ya para empezar el módulo 2, creo que ya nos va a tocar entonces parte de la parte presencial, cuando tengamos que ir presencial. Y terminamos entonces los otros módulos ya en presencial, que va a ser igualmente lo mismo que estamos haciendo aquí, solo que pues esta vez a través de un Meet, allá va a ser a través en el salón, pero igual va a ser lo mismo, participar y usar la IA. Hay que usar la IA. Esa es otra competencia que no tiene que ver con lo mismo que he hablado, pero allá afuera en el mundo real ya es así. Y el que no la esté usando y el que no esté aprendiendo está frito, porque eso ya está en todas partes. Nunca va a reemplazar al ser humano, pero va a hacer mucha mella en el trabajo del ser humano. Así que hay que saberla también usar a favor y no en contra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Siente que hay algo más que debamos reforzar en esta clase? ¿O todos estamos claritos con la clase de hoy? Asumo que porque no me dicen es porque sí estamos claritos. Sí, profe. Ok, entonces... Todo bien, profe. Bueno, entonces hemos grabado 1 hora y 53 minutos, así que básicamente hemos hecho el trabajo de hoy. Así que bueno, entonces yo les estaré subiendo esa grabación y estamos entonces pendientes. Les mando también por el Classroom los grupos, lo de la Organización Mundial de la Salud y cualquier otra cosa. Como siempre nos comunicamos vía el Classroom. Dime, Milena. Profesora, yo no estoy en el Classroom, entonces para ver si me puede... Claro, yo voy ahorita a revisar lo que me mandó la profesora Olga, en donde están todos los que deben estar en el salón. Y ya, ya después ustedes arreglan ese asunto con secretaría para que aparezcan oficialmente en la lista. Vale, gracias. ¿Alguien más? Yuleisi iba a decirme algo. Sí, profesora, lo que pasa es que yo quizás no salga en la lista porque yo estoy haciendo retiro de inscripción. Ok, está bien. Y tampoco estoy en el Classroom. Ok, ya los meto en el Classroom a todos los que no aparecen. Bien, entonces ha sido un día bastante productivo para mí, considero que sí. Así que entonces nos estaremos viendo por el Classroom y hasta la nueva clase que va a ser el debate, que están las preguntas para el nuevo debate. Eso no quiere decir que solo usen las que yo le mandé. Pídanle al ChatGPT y a cualquier otra IA que les cree más
preguntas para que vean lo interesante que es el debate con esta inteligencia artificial y hacer debate aquí en clase. Realmente no hemos hecho debate como se dice, porque no hemos contrastado ideas y que lo que dices tú, lo que digo yo, pero de todas maneras es un debate, porque son preguntas que se plantearon para darles respuesta. Así que en principio básico sí hay un debate. No del todo, pero lo hay. Quizás podamos hacer para la próxima clase algo un poquito más de debate, pero vamos poco a poco, o si quieren lo dejamos para cuando vamos presencial y hacer entonces más tipo profundos debates. ¿Ok? Así que bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Yareli, ¿me ibas a decir algo? Me pareció. No, se encendió el micrófono. Ok, perfecto. Entonces, gracias por estar aquí y bueno, estamos bienvenidos al año lectivo y estamos en contacto como siempre. Saludos. Chao, profe. Chao. Chao, profesor. Nos vemos. Chao.